en el museo y por eso vamos a disfrutar de este momento. Adelante, Vicky. Sí, ¿cómo están? Acá, como les adelanté, seguimos recorriendo el Museo Fernández Blanco y seguimos en esta muestra de instrumentos notables. Instrumentos todos hermanos del violín, y estamos con un especialista que nos va a ayudar y vamos a recorrer junto a Pablo. Pablo, muchísimas gracias. Un poco de qué se trata esta exhibición tan interesante que tiene instrumentos. Uno lee los años y no lo puede creer, 1700, 1600, 1800. Pablo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Pablo Sarabí, soy violinista y bueno, tengo a mi cargo parte de lo que es la curaduría de estos instrumentos y les muestro un poco qué significan estos instrumentos. Son instrumentos históricos porque son, como dijiste, de siglos pasados, pero están en perfecto estado de funcionamiento y de hecho suenan fantástico. Este primero que vemos acá es un violín de Francesco Gobetti de Venecia, hecho en 1715. Imagínate que puede haberlo conocido Vivaldi, ese instrumento, porque él trabajaba en esa ciudad y de hecho tenía instrumentos de este autor en su orquesta. ¿Cómo es la historia del instrumento en sí, del violín? ¿Dónde nace? ¿Qué países recorre? El violín, hasta donde se sabe, nace en la ciudad de Cremona hacia 1560 aproximadamente. Digamos, el autor que lo inició, o que por lo menos se conocen los violines más antiguos, se llama Andrea Amati, de Cremona, y después sus sucesores familiares y los alumnos de ellos fueron haciendo instrumentos en base a eso y cada vez más perfectos, con sonidos más increíbles, ¿no? Hasta llegar a Stradivarius, que fue como si un bisnieto de Amati en lo que es la técnica de construcción. Acá tenemos un instrumento de Milán de 1700, aproximadamente 1760, Carlo Ferdinando Landolfi, típico de esa ciudad, pleno siglo XVIII. Es un instrumento muy, muy interesante y que, imagínense la cantidad de historias que podría contarnos, ¿no? Y cuánta gente podrá haberlo tocado a lo largo de 250 años aproximadamente, ¿no? Y este otro es de la ciudad de Saluzzo, cerca de Turín, de Gobetti. Cappa. Goffredo Cappa era imitador de uno de esos Amati que yo te mencioné, y de hecho en su época algunos se los confundían. Y algunos los vendieron por Amati, pero bueno, hoy se conoce bien el trabajo de cada uno y son instrumentos que tienen un enorme valor por sí mismos. Pablo, ¿qué es lo que los vuelve instrumentos notables? ¿Es gracias al material, a su resistencia, a los luthiers que los han sabido construir, a los músicos que los tocaron? ¿Qué es lo que los destaca? Principalmente cómo están construidos y las maderas increíbles que se usaron, que son siempre en realidad los mismos árboles, este tipo de árboles. Arce para los costados y el fondo y la cabeza, y la parte de la tapa, donde están los agujeritos que llaman efes, es pino abeto. Pero bueno, tiene que tener ciertas características de estacionamiento, etcétera. Pero cada autor tiene su sello particular y busca al hacer el instrumento una bóveda en particular que le da el tipo de sonido y características de tensiones que le da el violín. Y pequeñas diferencias mínimas en las medidas y cosas mínimas que dan un tipo de timbre. Cuando veamos ahora algunos un poquito más grandes son violas, que son hermanas del violín, tienen también 4 cuerdas y también son de las épocas parecidas. Acá tenemos una viola Granchino de cerca de 1690, imagínate los años que tiene este instrumento. Y se mantiene intacto. Y se mantiene restaurada porque ha tenido algunas cositas, pero muy, muy pocas, y está súper bien restaurada y sigue sonando maravillosamente como ha sonado durante los siglos. Otra viola de Milán. Una curiosidad que me gustó mucho cuando yo la estuve recorriendo es acá esta violín que le dicen pochette, que es un violín muy chiquito que usaban ¿para qué, Pablo? Los pochettes son violines que usaban los maestros de danza del siglo XVII y XVIII para enseñar en sus clases y acompañaban algunas danzas para que los alumnos de baile pudieran bailar a el son de estos instrumentos, y se llamaban pochettes porque las guardaban en sus poches, que en francés es ese bolsillo, ¿no? Es un violín de bolsillo. Violines muy chiquitos que datan de muchísimos años. Nos vamos a volver a encontrar con Pablo en un ratito, que nos va a regalar un poco de su arte, de su música. Él es violinista, como bien explicó. Y para cerrar, yo me encuentro con Gervasio, que es luthier de la muestra, para que nos explique un poco qué es un violín, porque es un instrumento muy difícil de tocar, muy exclusivo, muy de orquesta, pero también que tiene como un protagonismo en muchos tipos de música que muchos desconocemos por ahí, ¿no? Los inexpertos. Sí, bueno, el violín es uno de los instrumentos más complejos, requiere muchas horas de práctica, sobre todo, pero bueno, como decís vos, es un instrumento de orquesta, pero también
es un instrumento que muchas músicas populares lo adoptaron también, ¿no? En el jazz, en el tango, en el folclore mismo. Pero sí, es un instrumento que requiere mucho esfuerzo. Sí, nos reíamos recién. Qué lindo sería tener un vecino que esté aprendiendo a tocar el violín. Eso es lindo, porque para sacarle el sonido a los instrumentos de arco hay que probar con el arco afinado o desafinado muchas veces. Eso no es muy lindo escuchar. Lo que sí es lindo de escuchar es a Pablo, que es un gran violinista que nos va a estar deleitando en un ratito. Gervasio, además de venir a conocer esta muestra y dar este recorrido por estos instrumentos notables muy interesantes, un recorrido por la historia, por las diferentes regiones, por la música, tips para quienes quieran aprender o acercarse al violín, por ejemplo. Si alguien te dice, quiero estudiar violín, ¿vos qué le decís? No, Lolo. No, al contrario. Los invito a esta muestra para que vengan a ver obras maestras y, bueno, hoy día hay por suerte hay muchos proyectos de orquestas, orquestas de escuela, orquestas infantiles y que le dan la posibilidad a muchos niños que empiecen, inclusive hay instrumentos de fábrica, ¿no? Orientales, que son muy económicos, nada que ver con estas obras de arte, pero le dan la posibilidad a cualquiera que empiece a estudiar. Para aprender, perfecto. Bueno, cerramos y nos vemos en un ratito para escuchar a Pablo, que hacemos un cierre musical. Ay, así encanta. que los veo en un ratito y muchísimas gracias. Me encanta. Sí, muy linda muestra. Muy Los linda. invito a Yo todos estoy que viendo vengan, una no se la serie que el pierdan. protagonista es violinista, entonces ya sé. Eso ya me da la capacidad de... Bueno. Ya sé todo del violín, te digo. Hay un meme muy lindo que dice que Netflix, ves un documental o una serie Sí. en Netflix y después te crees que sos como experto en el tema. Es buenísimo esa Ya soy sensación, ¿no? experta, yo ya me doy el título, ¿viste? Soy así, veo una serie y ya digo, soy experta en el tema. Decile a los dos violinistas que yo ya sé todo del violín.